¿Hay alguien ahí fuera? Es una pregunta que ha perseguido a la humanidad durante milenios. Miramos las estrellas y nos preguntamos si estamos solos. El universo es vasto, una extensión interminable. Buscamos una señal que diga que no estamos solos. ¿Y si la verdad es más cercana de lo que imaginamos? ¿Y si no estamos solos, no por alguna civilización distante, sino por algo diferente? La idea de ovnis ha cautivado la imaginación humana durante décadas. Historias de luces extrañas en el cielo se han transmitido de generación en generación. Algunos descartan estas historias como fantasía. ¿Pero qué pasa con los testimonios? ¿Qué pasa con las personas que afirman haber visto algo extraordinario? ¿Podrían ser vislumbres de una realidad que tememos afrontar? Una realidad donde no somos la única vida inteligente en el universo. Estas no son meras historias para entretener. Son susurros en la oscuridad, insinuando una verdad asombrosa y aterradora. Estos son los testimonios de quienes afirman haberse encontrado con lo desconocido. Estas son las historias de avistamientos de ovnis y abducciones extraterrestres. La historia de los avistamientos de ovnis es larga y tortuosa, y se remonta a siglos atrás. Pinturas rupestres antiguas representan figuras y objetos extraños en el cielo. Los textos medievales describen fenómenos celestes que desafían la explicación convencional. Estos primeros relatos, envueltos en mitos y leyendas, son fáciles de descartar como producto de una época en la que reinaba la superstición. Pero a medida que nos acercamos a la era moderna, las historias se vuelven más detalladas, más insistentes. En 1897, se reportó una enorme aeronave, con brillantes reflectores, en todo Estados Unidos. Miles afirmaron haber visto la nave, apodada el dirigible misterioso. Luego, en 1947, un ranchero en Roswell, Nuevo México, descubrió extraños restos metálicos esparcidos por su propiedad. El incidente provocó una tormenta de especulaciones, y muchos creyeron que eran los restos de una nave espacial extraterrestre. El gobierno, sin embargo, rápidamente descartó el evento como un globo meteorológico estrellado. Pero los susurros persistieron. Los avistamientos continuaron siendo reportados en todo el mundo. Personas de todos los ámbitos de la vida, desde pilotos hasta policías y ciudadanos comunes, se presentaron con sus historias. Describieron objetos extraños en el cielo, luces que se movían con una velocidad y agilidad imposibles. Algunos incluso informaron de encuentros cercanos, encuentros cara a cara con seres que desafiaban toda descripción. A medida que avanzaba el siglo XX, también lo hacía el número de avistamientos de ovnis. La llegada de la fotografía y la tecnología de video proporcionó una nueva vía para documentar estos encuentros. Surgieron imágenes granuladas y secuencias temblorosas que capturaban objetos extraños en el cielo. Si bien muchos de estos podrían explicarse como engaños o aeronaves mal identificadas, algunos permanecieron obstinadamente inexplicables. Los testimonios se volvieron más detallados, más desgarradores. La gente comenzó a reportar no solo avistamientos, sino secuestros. Describieron haber sido llevados, contra su voluntad, a bordo de extrañas naves. Hablaron de experimentos médicos, de seres extraños con ojos grandes y piel gris. Sus historias, a menudo contadas bajo hipnosis o a través de recuerdos recuperados, eran escalofriantes y difíciles de descartar. Uno de los casos de abducción más famosos es el de Betty y Barney Hill. En 1961, la pareja afirmó haber sido secuestrada mientras conducía por la zona rural de New Hampshire. Bajo hipnosis, recordaron haber sido llevados a bordo de una nave espacial y sometidos a exámenes médicos. Su historia, corroborada por evidencia física y evaluaciones psicológicas, envió ondas de choque a la conciencia pública. Estos relatos, una vez relegados a los márgenes de la sociedad, comenzaron a filtrarse en la corriente principal. Libros, documentales y programas de televisión exploraron el fenómeno de los ovnis y las abducciones extraterrestres. El gobierno, una vez rápido en descartar el tema, comenzó a mirar más de cerca, iniciando investigaciones y celebrando audiencias públicas. Los primeros susurros de avistamientos de ovnis a menudo se descartaban como cuentos chinos, cosas del folclore. Uno de esos casos se desarrolló en 1947,
el mismo año en que el mundo se enfrentó al incidente de Roswell. En la cordillera de las Cascadas, Kenneth Arnold afirmó haber encontrado 9 objetos inusuales volando en formación. Arnold describió su movimiento como platillos saltando sobre el agua. Este evento se considera el catalizador del interés ovni moderno. Arnold, un respetado hombre de negocios y piloto experimentado, se convirtió en una celebridad poco probable. Mientras que algunos se burlaron, muchos otros quedaron cautivados por la idea de que no estábamos solos. El relato detallado de Arnold plantó una semilla de duda en la mente de muchos. ¿Podría haber algo más en estas extrañas luces en el cielo? A medida que los avistamientos de ovnis continuaron en la década de 1950, los informes tomaron un giro aún más extraño e inquietante. Ya no eran solo luces en el cielo. Uno de los primeros relatos de abducción más detallados provino de un agricultor brasileño llamado Antônio Vilas Boas. En 1957, Boas afirmó haber sido secuestrado por pequeñas criaturas humanoides mientras trabajaba en sus campos por la noche. La historia de Boas fue recibida con incredulidad y burla iniciales. Describió haber sido llevado a bordo de una extraña nave, sometido a exámenes médicos y obligado a interactuar con una extraterrestre. Su relato envió ondas de choque a la floreciente comunidad ovni. El mundo se vio obligado a afrontar la posibilidad de que no estuviéramos solos en el universo. Quizás el caso de abducción más conocido e influyente de todos es el de Betty y Barney Hill. La experiencia de esta pareja estadounidense en 1961 introdujo el concepto de abducción extraterrestre en la corriente principal. Conduciendo a casa desde Canadá, los Hill se encontraron con una extraña luz en el cielo nocturno. Lo que siguió fue una experiencia aterradora que cambiaría sus vidas para siempre. Bajo hipnosis, surgió una narrativa escalofriante. Betty y Barney describieron haber sido secuestrados por seres extraños con ojos grandes y negros. La historia de los Hill se convirtió en una sensación mediática, cautivando al público y generando debate. El vasto y desolado paisaje del desierto de Arizona se convirtió en el escenario de uno de los casos de abducción más controvertidos y perdurables de la historia. En 1975, Travis Walton, un joven leñador que trabajaba en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, desapareció sin dejar rastro. Su desaparición, presenciada por 6 de sus compañeros de trabajo, provocó una búsqueda masiva y un frenesí mediático. 5 días después, Walton reapareció, desorientado y traumatizado, con una historia fragmentada de un encuentro aterrador. Según Walton y sus compañeros de trabajo, se habían topado con un objeto extraño y luminoso que flotaba sobre el suelo del bosque mientras conducían a casa después del trabajo. Intrigados y algo aprensivos, Walton se acercó al objeto para verlo más de cerca. De repente, un rayo de luz azul salió disparado de la nave, envolviendo a Walton y levantándolo en el aire. Sus aterrorizados compañeros huyeron del lugar, temiendo por sus vidas. Cuando Walton recuperó el conocimiento, se encontró dentro de un espacio metálico confinado, rodeado de seres extraños. Los describió como pequeños y sin pelo, con ojos grandes y negros que parecían atravesarlo. El miedo y la confusión se apoderaron de él al darse cuenta de la gravedad de su situación. Estaba atrapado, solo, a merced de criaturas que desafiaban toda comprensión terrenal. El relato de Walton sobre su terrible experiencia de 5 días envió ondas de choque a la comunidad ovni y más allá. Los escépticos descartaron su historia como un engaño, un intento desesperado por la fama o un engaño compartido entre los leñadores. Sin embargo, Walton y sus compañeros de trabajo, que pasaron las pruebas del detector de mentiras y mantuvieron su historia bajo un intenso escrutinio, se mantuvieron firmes en lo que habían presenciado. El año 1973 trajo consigo otra escalofriante historia de abducción extraterrestre, esta vez desde las orillas del río Pascagoula en Mississippi. 2 trabajadores de un astillero, Charles Hickson y Calvin Parker, estaban pescando en una tranquila noche de octubre cuando su mundo se puso patas arriba por un encuentro que los perseguiría por el resto de sus vidas. A medida que el crepúsculo se asentaba sobre el río,
Una extraña luz azul pulsante los envolvió, acompañada por un zumbido agudo. Emergiendo de la luz, había 3 criaturas extrañas, diferentes a todo lo que Hickson y Parker habían visto antes. Los describieron como de unos 5 pies de altura, con piel gris y arrugada y manos como garras. Sus cabezas eran alargadas, con grandes ojos almendrados que parecían brillar con una intensidad inquietante. El terror se apoderó de los 2 hombres cuando quedaron paralizados, aparentemente contra su voluntad, y los subieron a bordo de una nave de origen desconocido. Dentro de la nave, Hickson y Parker fueron sometidos a un extraño examen médico. Describieron haber sido tocados por instrumentos que no podían ver, sus cuerpos escaneados por fuerzas invisibles. La experiencia, aunque breve, los dejó profundamente conmocionados. Cuando finalmente fueron liberados, depositados de regreso en la orilla del río, quedaron con recuerdos fragmentados y una profunda sensación de temor. Hickson y Parker, visiblemente conmocionados y aterrorizados, informaron inmediatamente de su experiencia a las autoridades locales. Su historia, recibida inicialmente con escepticismo, rápidamente ganó atención nacional. La angustia emocional de los hombres, junto con sus relatos consistentes bajo un intenso interrogatorio, sugirió que algo realmente extraordinario había ocurrido en las orillas del río Pascagoula esa noche. Su historia se conoció como el incidente de Pascagoula, grabando su lugar en los anales de la tradición ovni. La densa y remota naturaleza de Maine se convirtió en el telón de fondo de un escalofriante caso de abducción múltiple en 1976. 4 amigos, los artistas Jack y Jim Weiner, su amigo Chuck Rack y el hermano de Chuck, Charlie, estaban en un viaje en canoa por el canal de Allagash, buscando consuelo e inspiración en la tranquilidad de la naturaleza. Pocos sabían que su tranquilo retiro se transformaría en un aterrador encuentro con lo desconocido. Una noche, mientras remaban río abajo, el grupo notó una extraña luz brillante flotando sobre los árboles. Intrigados, señalaron la luz con sus linternas, con la esperanza de atraer la atención de lo que supusieron que era un helicóptero. Su inocente curiosidad fue recibida con una respuesta que alteraría sus vidas para siempre. La luz se intensificó, bañando el área con un resplandor misterioso, y los hombres sintieron una abrumadora sensación de temor apoderarse de ellos. Lo siguiente que recordaron fue encontrarse de regreso en sus canoas, horas después, sin recordar el tiempo intermedio. Atormentados por recuerdos fragmentados y plagados de pesadillas, los 4 amigos se sometieron a hipnosis en un intento por desentrañar los secretos de ese tiempo perdido. Bajo hipnosis, surgió una narrativa escalofriante. Describieron haber sido secuestrados por seres extraños con cabezas grandes y extremidades alargadas. Sus relatos, aunque dados por separado, fueron inquietantemente similares. Relataron haber sido sometidos a dolorosos procedimientos médicos a bordo de una nave espacial. Los detalles de su experiencia, desde la disposición de la nave hasta la apariencia de los seres, fueron consistentes, lo que dio crédito a su historia. Las abducciones de Allagash, como se conoció el caso, agregaron otra capa al creciente cuerpo de evidencia que sugiere que no estamos solos en la vasta extensión del universo. El mundo de los encuentros con ovnis dio un giro dramático en 1985 con las memorias de Whitley Strieber, Comunión. Strieber, un novelista de terror, presentó un relato personal de sus supuestos encuentros con seres no humanos. Su historia, con su cruda honestidad, llevó la abducción extraterrestre al discurso literario. Comunión se convirtió en un éxito de ventas, lo que generó controversia y capturó la imaginación del público. La insistencia de Strieber en la realidad de sus encuentros dejó un impacto duradero en la comunidad ovni. El goteo constante de avistamientos de ovnis e historias de abducciones no pasó desapercibido para los que estaban en el poder. Los gobiernos a menudo respondieron con negación y secreto, alimentando teorías de conspiración. Estados Unidos, con incidentes como Roswell, se convirtió en el epicentro de esta intriga. El proyecto Libro Azul, una investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, concluyó que la mayoría de los avistamientos fueron mal identificados,
pero algunos casos desafiaron la explicación. El mundo sombrío de las agencias de inteligencia alimentó aún más la especulación sobre programas gubernamentales secretos. El debate sobre la divulgación de ovnis está en curso. ¿Debería revelarse la verdad al público? Los defensores argumentan que el público tiene derecho a saber acerca de los fenómenos con profundas implicaciones. Prevén beneficios de la tecnología alienígena avanzada. Los opositores advierten contra los peligros potenciales, incluido el pánico y el colapso social. El debate refleja nuestros miedos y aspiraciones más profundos, cuestionando si la humanidad está lista para la verdad. El gran volumen de testimonios ovni es difícil de ignorar. El escepticismo es una defensa natural contra lo desconocido abrumador. Pero podemos descartar tantas experiencias. Los testimonios nos obligan a afrontar la posibilidad de no estar solos. Por cada historia compartida, quedan innumerables sin contar. La pregunta de si estamos solos persigue a la humanidad, sin respuestas fáciles. El universo es vasto y misterioso, lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a comprender. La posibilidad de vida extraterrestre es ahora un tema serio de investigación científica. Los astrobiólogos y astrónomos buscan signos de vida más allá de la Tierra. Los avistamientos de ovnis y las abducciones extraterrestres ofrecen un vistazo a la posibilidad de ser visitados por seres de otros mundos. Creer que estamos solos limita el potencial ilimitado del cosmos. La mente humana anhela la comprensión y busca dar sentido al mundo. Los testimonios ovni nos desafían a expandir nuestra percepción y considerar lo desconocido. La búsqueda del significado nos impulsa a explorar y cuestionar. Estos testimonios nos obligan a afrontar los misterios más profundos del universo. El viaje del descubrimiento nos define como especie, empujando los límites del conocimiento. El estudio de los ovnis y las abducciones extraterrestres se encuentra con escepticismo y controversia. Una mente abierta reconoce la posibilidad de que haya más en el universo de lo que entendemos. El método científico sigue siendo nuestra herramienta para comprender, pero los fenómenos ovni requieren un enfoque flexible. Estos fenómenos son dignos de un estudio serio, que exige creatividad y apertura mental. Debemos explorar vías no convencionales y desafiar nuestra comprensión actual. Mientras miramos el cosmos, una pregunta resuena. ¿Estamos solos? Los testimonios nos desafían a afrontar la posibilidad de una narrativa más grandiosa. Nos invitan a explorar los límites de nuestra percepción. La búsqueda de vida extraterrestre es una búsqueda de significado y autodescubrimiento. La pregunta final es si estamos listos para enfrentar la posibilidad de no estar solos. La respuesta está dentro de nosotros.